Les recuerdo que nos encontramos en los portales Jardín de Eventos en Soledad de Graciano Sánchez. Y este set que amablemente nos hicieron para esta entrevista, para este encuentro, es cortesía de Banquetes de Gabriela Montalvo. Bien, Pablo, tú habías propuesto hablar de Tengo otros datos. Tengo otros datos. Fíjate que esa frase le hizo famosa, bueno, ya sabemos todos, López Obrador. Pero antes de tocar el tema, quiero decir una cosa. Quienes criticamos las cosas que hace López Obrador, no lo hacemos para defender a los otros. Bueno, desde mi caso. Porque pareciera que cualquier cosa que dices por criticar, que vaya que tiene cosas criticables, la gente pues se lanza contra ti y te empieza a juzgar. No es por defender a los otros. Los otros ahí están, ni me están pagando por defender. Entonces, en el caso de otros datos, fíjate que pareciera, tengo otros datos, dice López Obrador, pareciera una simple frase, pero no tiene que ver mucho con lo que es él y lo que está haciendo. Por ejemplo, fue muy saludable que hubiera un cambio de poder, que hay un combate contra la corrupción, que hay austeridad. Esas cosas son muy saludables. Lo malo es las cosas como las está ejecutando. Y entonces está cayendo. Creo que él siempre ha sido así como lo ves, como activista, siempre decía muchas mentiras, magnificaba las cosas y al final de cuentas pues no pasaba nada porque era un activista. Para la gente pues era hasta divertido sus arranques y las cosas que hacía. Sin embargo, ya como gobierno pues no se puede dar el lujo de estar diciendo mentiras, un día sí y otro también. Entonces la realidad le muestra que la economía va muy mal, los índices van muy mal, las instituciones que hay a nivel mundial, no solo en México, le dicen que está muy mal la economía, y él dice, yo tengo otros datos. Bueno, lo mismo decía Cristina Kirchner en Argentina. Y no se despreciaba los datos de las instituciones, y ve lo que pasó, ¿no? Llevó a su país al desastre económico. Ahora este cuate, y todo lo acomoda López Obrador. Le dicen, oye, a ver, se juntó hoy, estoy en la mañana, se juntó su secretario de Hacienda conmigo y el otro. Dice, bueno, pues es una reunión de colegas, ¿no? Si le hubiéramos preguntado antes, oiga, ¿se puede reunir su secretario? A lo mejor, y esa reunión no la tuvieran prevista, diría, no, es absurdo, ¿cómo se va a reunir con los neoliberales? Entonces este cuate tiene para todo, tiene una salida, pero de unas salidas más falsas. Yo no me acuerdo un gobierno o un titular del Ejecutivo con tantas mentiras, ser un mentiroso compulsivo como es él. Generalmente, claro que eran presidentes que mentían, o eran omisos, o no decían las cosas, pero lo hacían, siempre guardando las formas. No tiene ningún reparo en nada, ¿no? Pero entonces es muy peligroso tener una persona así, porque la consecuencia es que los empresarios, todos sabemos que para que un país crezca necesita crecimiento económico, para que desarrolle necesita crecimiento económico. Y entonces tenemos un cuate que siempre está mintiendo, dice una cosa y hace otra, y llega a un punto en que los empresarios dicen, bueno, les han hecho encuestas o estudios entre ellos, y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a invertir porque no sabemos a dónde vamos. Cuate no nos da ninguna certeza de garantía de nada. Y entonces ya hay una consecuencia. Y no solo en eso, él en cualquier cosa que le pongas enfrente, dice mentiras. Le dicen, oye, usted dijo que iba a sacar los soldados los iba a regresar de las calles, los iba a regresar a los cuarteles. Y él dice que no, que es mentira. Y se lo dice al periodista, y está usted mintiendo, pruébemelo. Y hay una avalancha de pruebas donde se lo muestra. Lo contrario. Entonces,
Eso, al final de cuentas, es muy, muy peligroso, porque aparte, mira, por ejemplo, dice, ya de instrucciones a la fiscalía para que, y hoy en la mañana dice, no, yo con el fiscal, el de corrupción, ni siquiera, creo que me lo he encontrado 2 ocasiones y hemos hablado de otros temas y es cosa de él. Y él, o sea, constantemente está diciendo una cosa y luego dice otra. Eso me parece que es peligroso y no es pareciera una frase más divertida, y no, creo que es un gran problema esa frase. Bueno, yo te diría que yo tengo otros datos y me canso ganso. Son las 2 frases que retratan de cuerpo entero a López Obrador como dictador. Héctor Suárez, por ejemplo, decía muy atinadamente, pues, todos los mexicanos sabemos de me canso ganso es por mis huevos. ¿Por qué se va a hacer el Tren Maya? Me canso ganso que se hace el Tren Maya, o sea, por mis huevos. Y eso lo apuntala muy bien como dictador, además de las acciones que está tomando, que van encaminadas a configurarlo como tal, ¿no? Incluso a perpetuarlo hasta donde llegue. Yo no conozco otro presidente. Uno ha escuchado que hay presidentes que tienen hambre de poder, pero lo ves en la historia de lejos. Pero yo tengo 30 años en el periodismo y créeme que esta es la persona con más hambre de poder que he conocido, y parece que todavía no como si fuera es capaz de haber saciado al día de hoy sus ansias con eso y todo lo que tiene, y creo que no llena, perdón. Sin embargo, aquí hay un juego muy interesante, porque él mañana tras mañana le falta el respeto a todos los periodistas, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque cada pregunta que le hacen es como un sketch en donde un patiño, que es el periodista, le da pie para que él hable mal de todo el pasado y reafirme que él va a ser la mejor opción. Él es lo que se está haciendo en este momento. Nadie le ha puesto un alto. Sin embargo, yo creo que sí hay un momento histórico en que se desmorona. Yo tengo otros datos. Y es la intervención de Jorge Ramos en aquella conferencia de prensa en donde le dice, no señor, y el otro, no. Y se hace ahí que al final de cuentas estaban hablando de lo mismo. Y el señor no lo entendía. Digo, el señor López. Pero en ese momento, ante la opinión pública y a nivel internacional, porque estamos hablando de un periodista que ahí se desmorona, yo tengo otros datos. Cada vez se desmorona y sin embargo, al día de hoy sigue usando el recurso. ¿Por qué lo sigue usando? Porque se lo seguimos permitiendo, pero ojo. Pero nadie va a poder impedírselo. Bueno, pero ya hay reacciones. A mí me agradó mucho el chamaco Guillermo, ¿cómo se llama? Guillermo, ¿qué? El atleta que dice... bueno, ya se supo que no es atleta. No participó. No participó en es un cuate que fue al Parlamento. Guillermo Ruiz. Ya es que están ahora haciendo las sesiones parlamentarias o algo. Fue con motivo del Día de la Juventud. Hicieron ya ves que ahora están haciendo Parlamento Ciudadano, un ejercicio de eso. Este cuate fue y se plantó y dijo eso, pero él no fue a los Panamericanos. Bueno, sin embargo, no le falta razón en lo que dijo. No, lo que dijo es cierto. O sea, digo... Sí, eso no creo que no descalifica lo que dijo. No. Porque además sí es atleta. ¿Pero qué dijo? Que no haya participado es otra cosa. Sí, ¿qué dijo? Bueno, que a él le cuesta, a su familia le costó su entrenamiento. Su bicicleta dice que le cuesta 100 y tantos mil pesos, le costó a su familia, su alimentación, y lo mismo a cada uno. Lo que dijo es que más bien que no es la 4T, la responsable de que este triunfo de los atletas en Lima. Bueno, está desmintiendo la... Sí, es que se estaba creando la sensación, ya se veía venir al gobierno de López y a la CONADE diciendo bueno, ahí están los resultados que obtuvimos. No se veía venir, se vio. Ahí pero yo creo que sí hubo un ejercicio de la gente y de los atletas de pararlos en seco y decirles, a ver, no, este triunfo es de los atletas. Pero mi punto es que si ya se desmintió, yo tengo otros datos,
si ya quedó claro, con la intervención de Jorge Ramos, creo que ahí es donde, señor, usted está delirando. Se repite y se repite, y vemos a una atleta enorme, gigante, musculosa, masculina, una chingona, que fue gloria del deporte en México, arrastrándose. Digo, ustedes vieron el meme donde hace alusión a que es una felación, y es una felación lo que hizo Ana Gabriela Guevara. Porque finalmente Ana Gabriela Guevara le entrega esta medalla. La mascota. O sea, digo, perdón, no tenía por qué haber entregado ninguna medalla porque además habían quitado el financiamiento previo, pero entendemos que esto es un circo que está teniendo cada vez menos seguidores y menos que finalmente efecto. Y menos efecto, pero es un circo de pulgas, ¿no? Y hablo de un circo de pulgas porque el circo es un lugar, pues tiene una carpa grandota y tiene jirafas y elefantes, ¿no? Y el circo de pulgas lo tienes que mantener en un frasco y no sale de ahí. Y aquí pues tenemos una serie de personas brincando, ¿no? Como pulgas. Brincando como pulgas y echándose aplausos unos a otros, con cada vez menos seguidores, porque además las estadísticas nos dicen que, o las encuestas nos dicen que cada vez hay menos seguidores, y no sé si haya realmente menos seguidores cada vez, pero yo veo en las redes sociales que los ataques en contra de las personas que no opinan como López Obrador son cada vez menores y cada vez son con menos, es decir, empiezan a dar cierta razón sobre las cosas que en un momento dado se dijeron que podrían pasar y que están empezando a pasar, y que además es una pena que apenas a unos cuantos meses de haber iniciado el sexenio ya estemos viendo estos cambios, y es una pena porque a menos que el señor realmente tenga una política secreta, ¿no? Como una especie de magia, como una especie de truco en donde va a sacar el conejo del sombrero, ¿no? Mismo sombrero que ya nos enseñó que no tiene nada, y espero que no pase porque quiere decir que las arcas se quedaron sin nada, ¿no? Pero a menos que realmente él tenga este as maravilloso bajo la manga que nos convierta en aquel superpaís, y tendrá que ser pronto. Yo creo que estamos yendo muy mal, y el problema es el fanatismo que se genera, que ya creo, y retomamos el tema a partir de la desinformación y de la mala información. Las redes sociales tienen un funcionamiento muy específico que además cada vez se empieza a entender mejor cómo utilizarlas, porque no existían antes. No hay alguien que tenga un doctorado en redes sociales porque pues apenas están apareciendo. Y hay que entender que el triunfo de López Obrador básicamente fue un triunfo mediático, fue un triunfo de estar vendiendo ideas, probablemente mentiras a medias, probablemente promesas huecas y vacías, como se ha hecho siempre. Y esto es lo que genera este triunfo. Si tú revisas los portales de noticias a nivel nacional, todos incluyen una buena sección de temas de trending, ¿no? De lo último, bajo diferentes rubros. Y ahí vemos a las ladies. La lady tamales, la lady esto, o el o. Ahí vemos al hombre que le rayaron el carro porque era infiel. Ahí vemos el hombre que asfixió a un perro. ¿Y por qué? Porque la tendencia es entretenimiento por encima de la información. Entonces algunos expertos en redes sociales nos lo han comentado, ¿no? Ya la gente no lee. O sea, no pongas un texto de 8 párrafos, porque van a leer hasta el tercero. Si lo leen. Al videos, platícales la noticia en un video. Y entonces ya no ven el video, ahora lo quieren escuchar. Entonces cada vez es menos la atención y el interés por la genuina información. Y cada vez es mayor la inclinación hacia el entretenimiento. Y lo hemos visto. Tú compara el alcance de una nota
de una entrevista contra la del tráiler que se volcó desde el segundo piso del paso de nivel, y es avasalladora, ¿no? Es increíble. Entonces, estamos ante la cultura del entretenimiento también. Claro, a la gente le interesa más saber sobre el tráiler, sobre el degollado, sobre, o sea, este o la vida íntima de los actores. Este morbo que incluso llega a ser pornográfico, aunque no haya escenas sexuales ni desnudos, pero finalmente es esta imagen que vende a través del morbo. Y no nos damos cuenta que de pronto existe esta ley Garrote que, que se aprueba en el estado de Tabasco para poder reprimir libre y abiertamente a todas aquellas personas que protesten, que refuerza lo que tú dices, de que finalmente el señor se está mostrando cada vez más como un dictador. Y no le quiero decir es un dictador, estoy diciendo se está mostrando cada vez más como dictador. No sé si se le está cayendo la cáscara y de pronto resulta que abajo de esa piel hay esta otra piel. No sé si de pronto quiere hacer, insisto, de pronto esta magia maravillosa no lo sé. Entendamos que cada vez vamos teniendo menos recursos, menos libertades, menos posibilidades, y la ciudadanía está enfocada en el morbo. Está enfocada en la moda, está enfocada en la marca de calzones que usa quién sabe qué actor o quién sabe qué actriz, ¿no? Y parece ser que eso es más importante. Y pues bueno. ¿Y qué se puede hacer? No, yo creo, bueno, no sabemos qué se puede hacer. No vamos a resolver el país, ¿no? Pero lo que sí debe quedar y está quedando claro en la gente es quién es López Obrador. Yo creo que mucha de la gente que votó por él no conocía sus antecedentes. Yo fui periodista, trabajé en México, en el 1+1 y en Notimex. Tenía 21 años, 22 años, y me acuerdo que López Obrador, era en la época de Carlos Salinas de Gortari, y López Obrador llevaba a los petroleros a la Plaza de la Constitución, la tomaban, ponían casas de campaña. Él era un gran orador. Me acuerdo muy bien que por las tardes se subía a una tarima y la verdad es que sí, yo alguna vez pensé, ojalá y me gustaría que este cuate fuera presidente de México, ¿no? Porque era un gran orador, ¿no? Y creo que evolucioné y ya no estoy de acuerdo con eso, pero que también es como los relojes viejos, ¿no? Con el tiempo se van atrasando cada vez más. Pero mira, López Obrador era un cuate que es increíble, sus incongruencias están muy a la vista, ¿no? Por ejemplo, él dice que puso esa ley del garrote en Tabasco para evitar que los líderes sociales extorsionen a los empresarios o a quien está construyendo obras en Tabasco. Bueno, él sabe de eso. Él sabe perfectamente cómo pegarles a esos líderes, porque él lo hacía. Es un ejemplo. Y son cosas tan evidentes ya ahora en la gente, que a lo mejor la gente no lo entiende mucho, pero poco a poco lo está entendiendo, porque el periodismo está mostrando la cara que tenía antes y la cara que tiene ahora. Ahora, tú dices que no vamos a decir cómo vamos a resolver esto. Y yo creo que, evidentemente yo no tengo todas las soluciones, ¿no? Pero creo que hay algo por donde se puede empezar. Y absolutamente todos los diputados y la presidencia de la República, diputados locales y diputados federales y senadores y la presidencia de la República, tienen un correo electrónico en donde se puede uno comunicar. Y creo que es tiempo de que las personas empecemos a manifestar esto hacia allá, porque vuelve a pasar lo mismo. Volvemos el asunto mediático y entonces, como ya se discutió frente a la cámara, frente al micrófono, frente a grandes expertos como ustedes dos, por ejemplo, de repente sentimos que ya se dijo, y entonces como si esto en automático ya hubiéramos echado la pastilla para que se disuelva, y no. Tenemos que estar
haciendo ¿Podemos hacer presión. una cadena de oración? Yo creo que la cadena de oración debería de ser no una cadena de oración, sino una serie de oraciones en un correo electrónico diciendo, a ver, señores, ¿por qué dijeron esto y ahora está pasando esto? ¿Por qué nos quitaron tal cosa? ¿Por qué? Porque de pronto resulta que aquellos puntos en donde hicieron recortes, que la gente realmente se manifestó y protestó y entonces siguen haciendo recortes. o sea, sí, pero vamos, en donde hubo una manifestación ciudadana, se regresaron los fondos, probablemente con más cuidados, probablemente con un mejor proyecto, con un proyecto, qué sé yo, pero finalmente están ahí. No son cosas que no han desaparecido, pero han sido 4 de 200, ¿no? Entonces creo que tenemos que rescatar, probablemente no las 200, porque a lo mejor no valen la pena, pero a lo mejor habría que rescatar 100 y modificar otras 20 o 30 para poder hacer que esto sea un mejor país, pero además también para poder hacer el ejercicio de la democracia, porque creemos que el hecho de tener una credencial de elector, hoy INE, antes IFE, en automático nos hace demócratas, y la verdad es que el INE, tu documento, tiene atrás un primer numerito que es tu número de identificación mexicano. El INE no es una credencial para votar, porque para eso sirve una vez cada 3 años. Tener tu INE es tu identificación, es tener una identificación para que este país, para que en este país puedas decir, este soy yo, pero además ahora para poder pasar de un lugar al otro, porque resulta que este país ha dejado de ser, como dice la Constitución, un país de libre tránsito, ¿no? Entonces, oye, bueno, pues en resumen, yo creo que la frase de yo tengo mis propios datos no es graciosa, ni debe, es espeluznante. Lo que hay detrás de eso, lo que decíamos, es el autoritarismo de una persona que dice, no me importa lo que ustedes piensen o digan, o los especialistas, lo que importa es lo que yo digo. Por mis huevos me canso. Pues sí, y sí, ni modo, los gansos ponen huevos.